La guerra parta de Antonio fue una campaña militar de Marco Antonio, el triunviro oriental de la provincia romana, contra el imperio parto bajo Frates IV. Julio César había planeado una invasión de Partia, pero fue asesinado antes de que pudiera implementarla. En el año 40 a.C., las fuerzas pompeyanas se reunieron con los partos y capturaron brevemente gran parte del este romano, pero una fuerza enviada por Marco Antonio los derrotó y revirtió sus ganancias. Al aliarse con varios reinos, incluido Armenia, Marco Antonio comenzó una campaña contra Partia con una fuerza masiva en el año 36 a.C. Se descubrió que el frente del Éufrates era fuerte, por lo que Marco Antonio eligió la ruta a través de Armenia. Al entrar por Atropatene, el tren de equipajes romanos y las máquinas de asedio que habían tomado una ruta diferente fueron destruidas por una fuerza de caballería parta. Marco Antonio insistió en sitiar la capital parta, pero no tuvo éxito. El arduo viaje de retirada a Armenia y luego a Siria infligió aún más grandes pérdidas a su fuerza. La guerra se convirtió en un atractivo estratégico y Augusto posteriormente negociaría la paz. Las fuentes primarias para la campaña de Marco Antonio incluyen secciones, fragmentos o menciones pasajeras en Estrabón, Tito Livio, Patérculo, Frontino, Josefo, Plutarco, Arriano, Dion Casio, por solo mencionar algunos. La historiografía moderna está de acuerdo en algunos hechos básicos. Las fuentes primarias sobre la campaña de Antonio en Partia se contradicen entre sí en prácticamente todo. Las discrepancias van desde la fuerza de las tropas y las pérdidas, así como todos los soldados romanos, excepto Polemón I del Ponto, en las fuerzas de suministro, fueron asesinados, o si el rey armenio fue considerado responsable del fracaso de la campaña o no. El historiador Floro afirma que en algún momento Antonio cayó en una trampa de los partos y perdió 2 legiones, que ninguna otra fuente menciona, aunque uno esperaría que Dion Casio o Plutarco lo hicieran. Floro alegó que el calor abrasador de Armenia y la nevada de Capadocia infligieron un desgaste total a los romanos en retirada, mientras que Plutarco y Dion Casio escribieron que la nieve y el hielo de Armenia estaban matando a los soldados de Marco Antonio. Dion afirma que muchos romanos abandonaron el ejército durante la retirada, mientras que Plutarco enfatizó que las tropas permanecieron leales a Antonio. Plutarco indica explícita e implícitamente que basó su relato en múltiples fuentes, a veces contradictorias, lo que llevó a duplicaciones de los mismos eventos y contradiciéndose a sí mismo sobre si la retirada de la caballería del rey armenio o la decisión de Antonio de hacer campaña durante la temporada de invierno fue la culpable del fracaso de la expedición. Marco Antonio, en el año 36 a.C., comenzó su campaña contra el imperio parto, reuniendo 16 legiones e uniendo fuerzas de los reinos clientes de Galacia, Capadocia, Ponto y Armenia, formando una fuerza de 90.000 a 100.000 hombres con máquinas de asedio transportadas en 300 vagones y un ariete de 80 pies de largo. Cleopatra acompañó a Antonio hasta la ciudad de Zeugma, donde éste se reunió con el ejército. Ese mismo año, Antonio atacó Media Atropatene a través de Armenia. Como los partos se concentraron en el Éufrates, Marco Antonio eligió la ruta a través de Armenia hacia Atropatene. A partir de allí, Marco Antonio y el grueso de la fuerza tomaron la ruta conveniente de las caravanas. El tren de equipajes, que estaba protegido por 2 legiones al mando de un legado y acompañado por el rey Artabazdes II de Armenia, tomó una ruta diferente más larga. Después de entrar en Atropatene, este último convoy fue atacado por una fuerza de caballería parta al mando de Monaeses. El propio rey Frates comandó un ataque al tren de equipajes romano. 10.000 romanos fueron asesinados y los suministros y las máquinas de asedio de Marco Antonio fueron destruidas. El rey Polemón I del Ponto fue capturado,
pero el rey Artabazdes II y su caballería se habían retirado apresuradamente y no se enfrentaron al enemigo. La retirada del rey armenio se interpretó más tarde como una traición. Sin embargo, un sesgo a favor de Marco Antonio está presente en las narraciones de la campaña de Estrabón y Plutarco, cuya fuente principal fue un informe escrito por el amigo de Antonio, Quinto Delio, quien había enmascarado la mala gestión de Antonio y culpado al rey armenio. Marco Antonio, aún así, procedió a sitiar la capital fortificada de Atropatene, acosado incesantemente por la caballería parta. Finalmente, el triunviro abandonó el asedio y se dio cuenta de su derrota. Entendiendo que había sido derrotado, entonces emprendió una agotadora retirada hacia Armenia a lo largo de un camino montañoso y fue hostigado incesantemente por la caballería parta. Sus fuerzas llegaron a la frontera de Armenia Mayor después de 27 días. En Armenia, Marco Antonio ocultó su resentimiento hacia el rey armenio y sus intenciones de castigarlo en el futuro, ya que necesitaba apoyo para continuar su viaje a través de Armenia de regreso al suelo romano en Siria. Aunque a salvo de los ataques de los partos después de llegar a Armenia, muchos soldados murieron en la marcha hacia el Mediterráneo debido a las inclemencias del tiempo. El arduo viaje a través de las montañas de Armenia en invierno redujo en gran medida la fuerza del ejército de Marco Antonio. Alrededor de 32,000 hombres de su ejército se perdieron en total. Algunas fuentes romanas culpan al rey armenio por la gran derrota, pero otras no. Estrabón y Plutarco no están de acuerdo sobre el tema. Plutarco incluso se contradice a sí mismo sobre si la retirada de la caballería del rey armenio o la decisión de Marco Antonio de hacer campaña durante la temporada de invierno fue la culpable del fracaso de la expedición. Las fuentes modernas señalan la mala gestión y planificación de Marco Antonio. Con dinero egipcio, citando el abandono de los romanos en el año 36 a.C., después de apoyarlos inicialmente, Antonio invadió Armenia 2 años después, capturando al rey Artabazdes y tomando el control de Armenia por un tiempo. A su regreso a Egipto, se celebró en las calles de Alejandría el equivalente a un triunfo romano. Al final de la celebración, toda la ciudad fue convocada para escuchar una declaración política muy importante, más tarde conocida como las donaciones de Alejandría, la declaración política que terminó con la alianza de Marco Antonio con Octavio. El rey parto, Frates IV, por su parte, no pudo disfrutar mucho de su victoria debido a una guerra civil entre los años 32 y 25, la cual empezó por una rebelión de Tiridates que probablemente fue apoyada por los círculos aristocráticos y los romanos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.